El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Cordial, afectuoso saludo a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros para disfrutar una vez más de El Camino de la Felicidad, nuestro espacio radial de superación personal que a diario llevamos hasta ustedes para meditar y reflexionar acerca de muchos aspectos de nuestra vida, acerca de las diferentes dimensiones también en que evaluamos y vivimos nuestra existencia, nuestro paso por el mundo. Y por supuesto, el agradecimiento por esa fidelidad a nuestro espacio radial de El Camino de la Felicidad. Este programa que está diseñado, que está realizado precisamente pensando en cada uno de ustedes, pensando en cómo superar nuestras dificultades diarias y pensando también en cómo aprovecharlas en función de ese crecimiento personal. Venimos en los últimos programas hablando de un tema de finanzas, de abundancia más bien, y en el programa anterior, pues empezábamos a hablar de 7 claves importantes para el crecimiento y para el manejo de nuestras finanzas y claves también para el tema de atraer abundancia a nuestra vida. Y la primera clave hablaba de agradecer con acciones, el principio del agradecimiento. La segunda clave, de trabajar en lo que amas, y de esa manera el dinero pues te va a seguir. Y la tercera clave hablaba de la ley del vacío, es decir, de abrir espacio para el nuevo, de empezar a soltar esas cosas viejas de nuestra vida. Eso se hace desde lo físico, pero también desde lo emocional, desde lo espiritual. Hoy vamos a continuar con esas claves y la siguiente que vamos a tratar, la cuarta clave, es conviértete en un buscador de oportunidades. Y es que, amigos, el cerebro humano tiene la asombrosa capacidad de seleccionar entre la enorme cantidad de información que nos rodea y mostrarnos solo aquellas cosas que están en nuestra programación. Por esa razón es que cuando decimos comprar casa, mágicamente empezamos a darnos cuenta de que hay muchas cosas alrededor del sitio donde vivimos o alrededor de donde nos movemos que usted empieza a ver con el famoso se vende. Estoy colocando cualquier ejemplo, ¿cierto? Y usted empieza a ver se vende, se vende, se vende. Y no es que antes esos letreros no hubiesen estado allí, sino que antes no lo veíamos. ¿Por qué? Porque no estábamos prestando atención a eso. Cuando una mujer, por ejemplo, está en embarazo, es muy común que empiece a haber niños y que empiece a haber mujeres embarazadas por toda parte. Y no es que en ese momento haya cosechas de bebés, ni mucho menos. Simplemente es que ahora su atención está puesta en eso y su cerebro está atento a identificar esa información para mostrarla en primera plana, para mostrársela de alguna manera. De eso, de hecho, se han aprovechado también, digamos que los grandes dueños de la mercadotecnia a nivel mundial, de esa capacidad, y es por eso que usted
Cuando menos piensa, está hablando de un tema y de querer esto o querer lo otro. Y no es casualidad que después usted llegue, abra su red social, abra su internet e inmediatamente empiecen a aparecer propagandas en relación con aquello que usted desea, en relación con aquello que usted sueña y en relación con aquello que usted dijo que deseaba. Entonces, en el mundo hay oportunidades para todos. Simplemente es que para poder ver esas oportunidades hay que buscarlas con una mente entrenada. Y muy especialmente en el mundo financiero y en el mundo del emprendimiento y en el mundo de los negocios ocurre exactamente lo mismo. Que si entrenas tu mente para identificar las oportunidades que existen a tu alrededor, te vas a dar cuenta de que están ahí para todos. Lo que pasa es que no has sido consciente de eso. No has dicho al mundo, al universo, qué deseas. Y por ende, no has encontrado esas oportunidades. Pero cuando abres tu mente de verdad, esas oportunidades simplemente empiezan a aparecer. Esto significa que nos debemos volver buscadores expertos. Y para eso hay 3 pasos sencillos. El primer paso, pues obviamente es ubicar ese tipo de negocio en que quieres encontrar oportunidades. No sé, tal vez te llame la atención la finca raíz o sueñas con tener, qué sé yo, un restaurante o bueno, es que no sé, cualquier cosa que a ti te llame la atención. Recuerda que todo tiene que ser construido a partir de tus sueños o a partir de tus pasiones, a partir de aquello que a ti te apasiona hacer. Entonces lo importante es definir un foco. ¿Listo? Y una vez tengas ese foco, simplemente hay que seguir estos pasos. Primero, conseguir amigos que se dediquen al tipo de negocios que te interesa. Y empezar a acostumbrarte a hablar con ellos de su trabajo, de su experiencia. Empiezas a conocer las dificultades, los retos y la manera como manejan sus empresas. Y esa es información invaluable porque parte de la experiencia. Entonces, si no conoces a nadie, pues entonces empieza a buscar agremiaciones, empieza a buscar esos círculos de personas que se mueven alrededor de eso y empieza a acercarte a ellos. Y es fácil encontrar ese tipo de cosas. Entonces no te conformes tampoco con sentarte con personas que están buscando. Enfócate en buscar personas que ya están realizando, que ya están experimentando, que ya están haciendo, viviendo lo que tú quieres. A eso hay una forma de llamarlo y lo llaman mentor. Y siempre hemos hablado de que uno en la vida debe buscar mentores. Lo segundo es llenar tu mente de información sobre el negocio que deseas. Si quieres resultados interesantes, tienes que también leer mucho sobre el tema. Ojo, leer. Hay que invertir en la educación y en la información. Devórate esos libros que compres alrededor del tema que te interesa. Entonces no tengas miedo de invertir en tu educación financiera y en tu educación de negocios. Y en tercer lugar, convierte los 2 pasos anteriores en hábitos de vida. No esperes ser un genio por haber leído 3 libros. Eso no va a pasar. Regálate mínimo 1 año para transformar tu mente y te vas a sorprender lo que puedes lograr si te dedicas lo suficiente. Esa es la 4ª clave entonces de la que quería hablar. Conviértete en un buscador de oportunidades. La 5ª clave es comprender el mundo financiero. Y ojo a esto, porque es difícil progresar en un área que no entendemos. Así de sencillo. Y por esa misma razón, hay que permitir, o para permitir más bien que las oportunidades se conviertan en frutos tangibles para tu vida,
es imprescindible que entiendas el fluir del dinero en el mundo. Eso es importante. Entonces, ahora, no es necesario tampoco irse y hacer una carrera de 7 o 10 años, una maestría en finanzas, no. Pero sí es muy importante comprender los temas básicos del mundo bancario, del mundo de la inversión, del mundo financiero, mejor dicho. Si algunos conceptos como tasa de interés, tipos de crédito, cuotas de manejo, retención en la fuente y cosas de ese estilo te resultan desconocidos, es mejor investigar y aprender qué significan ese tipo de cosas y de qué manera impactan también tu bolsillo. Porque resulta que muchas veces resultas impactado en tu bolsillo por una cantidad de términos y de cosas que ni siquiera conoces, e incluso de impuestos y demás, que terminan afectando a aquella plática que tú creías que ya era tuya y que resulta que era del gobierno, por ejemplo. Entonces es muy importante conocer ese tipo de cosas, comprender el mundo financiero. Recuerda que el crédito es como un martillo. Bien utilizado, puede construir casas fantásticas, puede construir negocios inmensos, puedes hacer muchas cosas bien hechas con él, pero mal utilizado puede acabar con tu vida. Y hay personas, muchos de nosotros, para los que desde niños las matemáticas, por ejemplo, fueron un tema complicadísimo. Y eso programó nuestra mente con frases como es que yo no sirvo para los números. Y luego de adultos esas frases se transformaron en simple incapacidad al mundo financiero. Y de eso, pues resulta que se fue convirtiendo en un tema imposible de entender para la gente normal. Así que es muy importante empezar a entender todas esas cosas, todos esos términos del mundo financiero. La sexta clave es elevar tu frecuencia vibratoria frente a la abundancia. Y aquí esto es de lo que más me gusta a mí, porque me encanta hablar de lo que significa controlar nuestra mente, nuestros pensamientos y elevar nuestras frecuencias. Y está claro que desde mucho tiempo atrás, desde la antigüedad, los sabios y maestros espirituales sobre todo, pues han enseñado que todo en este mundo está conectado a través de una red invisible de energía. Eso es lo que siempre se ha dicho y eso es algo que hoy la ciencia empieza a ratificar. Y este pensamiento reñía de alguna manera con los conceptos de los científicos que, apoyados en la física newtoniana de 1687, consideraban esas ideas mera ficción espiritual. Pero desde la aparición de la física cuántica por allá por el año 1900 hasta la teoría de las cuerdas de nuestros días, la ciencia viene, como ya les decía, acercándose a esta visión conectada de la realidad que podríamos resumir en 5 puntos esenciales. 1. Todo en este mundo está hecho de energía, no de materia como se pensaba antes. Energía que vibra, energía que se mueve. Los antiguos maestros hablaban de que nada en el mundo está inmóvil, nada en el universo está inmóvil. Todo tiene su nivel de vibración. Segundo, al ser energía, nosotros estamos conectados a todo lo que existe en el universo. Es decir, no estamos separados. Somos parte de un todo. Tercero, la conciencia puede modificar la materia, es decir, puede modificar la energía. El mundo que cada quien experimenta está influenciado por su conciencia y está influenciado por sus pensamientos. Entonces, nuestras ideas literalmente crean nuestra realidad. De eso ya hemos hablado lo suficiente. Cuarto, nuestra energía vibra en una frecuencia que atrae frecuencias similares, es decir, atraemos situaciones y personas que están en nuestro mismo rango energético.
Eso no hace a una persona o a un grupo de personas mejores que otras en ningún momento, ni buenos ni malos. Simplemente estamos diciendo que existen las dimensiones y los niveles de energía y uno tiende a rodearse de aquellas personas que vibran en la misma frecuencia. Dicho de otra manera, a uno tiende a parecérsele en la vida todo ese tipo de personas y situaciones que están de alguna manera en el mismo nivel de pensamiento que uno. Por eso hay que saber muy bien qué es lo que quiero, porque eso es lo que voy a traer. Y en quinto lugar, hay que decir que para poder obtener algo, necesitamos primero vibrar en esa frecuencia de lo que queremos. Si queremos prosperidad, debemos vibrar en esa frecuencia, sintiéndonos abundantes y sintiéndonos agradecidos, como lo decíamos en el programa anterior. Hay un hecho científico que es claro. Tu conciencia da forma a tu realidad. Sentir abundancia es el primer paso para manifestar abundancia. Así que observa por un momento cómo te sientes con tus finanzas. La pregunta, ojo a esto, la pregunta no es cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria. No, esa no es la pregunta. No es cómo van tus negocios, no es cómo van tus inversiones, no. La pregunta es cómo te sientes. Ojo que es diferente. ¿Cómo te sientes? Recuerda que las emociones son el indicador de la frecuencia en la que estás vibrando. ¿Listo? Vamos a tratar de contestar cada uno para sí mismo estas dos preguntas. ¿Cómo te sientes frente a tus finanzas en este preciso momento? Cuando piensas en tu futuro económico, ¿qué sientes? ¿Cuál es tu sensación? Y si al responder sientes cosas negativas como algo de miedo, de incertidumbre, de frustración, de fracaso, necesitas elevar tu frecuencia, porque esas emociones atraen situaciones de baja frecuencia y van a atraer entonces carencia y pobreza. Hay que elevar la frecuencia para atraer abundancia. Elevar tu frecuencia significa sentirte abundante, sentirte agradecido, reconociendo todo lo valioso que ya tienes para atraer oportunidades de crear prosperidad en tu vida. Es bien interesante porque viene la última clave y es entrena tu mente. Entrena tu mente. Es decir, amigos, hay un tema de nutrición mental, ¿sí? Y para eso entonces tienes que nutrir tu mente todos los días. ¿Cómo lo haces? Con buena información, con herramientas que generen una conciencia de abundancia. Así que cuando tengas un pensamiento de temor frente al dinero, recuerda una afirmación que te traiga confianza. Miren, hay algo bien interesante, lo estaba escuchando justamente ayer, frente al río del cambio. Y voy esta última parte a manifestarla de esta forma, o a expresarla y a tratar de explicarla de esta manera. Cambiar en la vida, que significa empezar en la mente, es como traspasar, meterse en un río para pasarlo. ¿Listo? Te transformas cuando cruzas el río, cruzando el río del cambio. Entonces, uno tiene alrededor de 70,000 pensamientos diariamente. Y el 99% de esos pensamientos son exactamente iguales, es decir, son los mismos pensamientos del día anterior. Y eso sucede tan simple como lo siguiente. Y es que tú te levantas
todas las mañanas, de la misma manera, por el mismo lado, de la misma forma, haces exactamente lo mismo todos los días, te levantas, vas al baño, usas el baño de la misma forma todo el tiempo, luego te duchas, luego esto, luego lo otro, es decir, todo lo haces en un ritual, toda la vida es un ritual, metámonos eso a la cabeza, la vida es un ritual de hábitos, de costumbres, de cosas que se volvieron automáticas en tu vida. Luego vas a tu trabajo, sales de tu trabajo, no sé dónde trabajes, pero vas a tu trabajo, vas y haces lo mismo todos los días. Vas, miras, no sé si estás en el campo, tu cultivo, si estás en la ciudad, vas a tu oficina, ves exactamente lo mismo, los mismos cuadros en las mismas posiciones, el mismo escritorio desordenado, la misma cosa, y repites lo mismo de todos los días y empiezas, como tienes ya frecuencias con tus compañeros de trabajo, entonces ya empiezas a ver la mala vibra del otro, la buena vibra del otro, y eso te va afectando, ¿sí? Te cargas de todo eso, vuelves, vas, trabajas, es una rutina, no tienes mucha alegría en tu trabajo, vas, luego almuerzas en el mismo sitio de siempre, comes lo mismo de siempre y luego vuelves otra vez a la oficina en la tarde o vas otra vez a la huerta en la tarde, haces lo mismo, te sientas, al final del día sales del trabajo, vuelves a tu casa, te tiras al sofá o lo que sea, juegas con tus hijos, bueno, y al final vuelves y te acuestas. Yo pregunto, en toda esa rutina que haces diario, en todo eso que haces desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿qué hiciste diferente? No solo qué hiciste diferente, qué pensaste de manera diferente. Nada. Pero llegas al final de tu día soñando cambiar. Soñando que tu vida cambie, que tu vida sea más llevadera, que tu vida tenga menos problemas, que tu vida sea más abundante, que tu vida... Pero no haces nada durante todo el día que tuviste para cambiar eso. Y todo empieza en el pensamiento. El problema es que cuando intentas hacer un pequeño cambio, es como entrar al río. Ustedes ven cuando usted se va a meter a un río, sientes algo de miedo. Porque sales de tu zona de confort, te metes ahí. Y empieza tu mente como a devolverse hacia su zona de confort, porque no se siente cómoda allí. Y entonces allí empieza el problema que empieza para todo el mundo cuando quiere hacer algo nuevo, como aquel que quiere empezar a hacer ejercicio, o una dieta, o lo que sea, o a leer, o no sé qué. Y empieza la mente allá a machucar ideas. Déjalo para mañana, no te pongas con estas bobadas, ¿qué vas a conseguir? No, qué flojera, no, esto. Como cuando uno empieza a madrugar, ¿no? A mí me costó mucho aprender a madrugar, muchísimo. Todavía me cuesta algo, pero antes me costaba muchísimo levantarme temprano. Y cuando usted empieza el proceso, su mente es, no, otros 5 minuticos, otros 5 minuticos, otros 5 minuticos. Y ahí se queda. Entonces, el cambio, amigos, empieza en la mente. Por eso hay que entrenarla. Porque ella se va a resistir a cambiar. Tienes que cambiarla a mucha lidia, ¿no? Con mucha lidia de fuerza. A mucha fortaleza. Es lo que hay que tener para entrenar nuestra mente. Lo dejo ahí. Ese tema de cruzar el río del cambio, que más adelante lo vamos a tratar a fondo, pero lo quiero colocar ahí como ejemplo de por qué es importante cambiar alguna cuestión en la vida, alguna cuestión en el día a día, algo en el día, hazlo de manera diferente. Deja de hacer de tu vida una simple rutina. Es muy importante los rituales, de la palabra ritual viene la rutina, pero es decir, esos hábitos, sí, hay hábitos muy interesantes y que de hecho hay que precisamente fomentar en nuestra vida, sobre todo si son saludables, si son sanos, si son buenos. Pero también es cierto que hay que romper de alguna manera con nuestra rutina si queremos generar verdaderos cambios. Luego de que lo pienses, tienes que hacer que tus acciones vayan en consecuencia con ese pensamiento, con eso que pensaste. Y luego que tus emociones también vayan en concordancia con eso que pensaste y con eso que hiciste. Y de esa manera se irá transformando tu vida. Confía, cree que es verdad.
Entrena tu mente en ese sentido. Recuerda que el mundo está hecho de energía. Vibra en las energías de aquello que deseas. Vibra en las energías de aquello que sueñas sentir. Vibra en energías de felicidad, de plenitud y de abundancia. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.